Santísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos aprendiendo cómo Sor Faustina escribió su diario espiritual, aprendiendo lo que es la Divina Misericordia en sí y recibiendo nosotros luz y fortaleza, guía de la Divina Misericordia para estos tiempos que nos tocan vivir y a la vez conocimiento de la Divina Misericordia para poder comunicarla a los demás, a un mundo tan necesitado de la misericordia de Dios, que más que nunca necesita apóstoles que estén capacitados intelectual y espiritualmente para llevar al mundo la Divina Misericordia. Ese es el propósito, en primer lugar, de las catequesis, para formarnos intelectualmente, y de las charlas de espiritualidad que hacemos días por medio, para formarnos espiritualmente, tener fortaleza para ser buenos apóstoles de la Divina Misericordia, testigos ante el mundo de la infinita bondad de Dios. Vamos a ver dos numerales hoy que tienen que ver con la vida de Sor Faustina cuando ella estaba en Cracovia, recordemos, tenía 31 años, en noviembre de 1936, estamos viendo esa parte de la vida, y ella anota la fecha, incluso de estos dos numerales que vamos a leer, 19 de noviembre de 1936. ¿Qué le pasó a Sor Faustina? Entonces lo leemos, lo podemos leer, el que tenga el diario espiritual puede seguir conmigo la lectura y vamos a reflexionar. 19 de noviembre de 1936. Hoy durante la Santa Misa vi a Jesús que me dijo: quédate tranquila, hija mía, veo tus esfuerzos que me agradan mucho. Y el Señor desapareció y era el momento de acercarse a la Santa Comunión. Después de recibir la Santa Comunión, de repente vi el cenáculo y en él a Jesús y a los apóstoles. Vi la institución del Santísimo Sacramento. Jesús me permitió penetrar en su interior y conocí su gran majestad y al mismo tiempo su gran humildad. Estamos leyendo el numeral 757 en esta experiencia eucarística de Sor Faustina. Esta luz misteriosa que me permitió conocer su majestad me reveló a la vez lo que hay dentro de mi alma. Y aquí comienza el numeral 758. Jesús me dio a conocer el abismo de su dulzura y humildad, y me hizo saber que lo exigía de mí decididamente. Sentí la mirada de Dios en mi alma, que me llenó de un amor inefable, pero comprendí que el Señor miraba con amor mis virtudes y mis esfuerzos heroicos. Atención a la palabra heroicos, porque de eso vamos a reflexionar principalmente. Y supe que ellos atraían a Dios. Repito, comprendí que el Señor miraba con amor mis virtudes y mis esfuerzos heroicos, y supe que ellos atraían a Dios hacia mi corazón. ¿Acaso Faustina nos está dando una clave? ¿Queremos llamar la atención a Dios? ¿Puede un ser humano llamar la atención de Dios? ¿Puede llamar a su corazón, atraer a Dios con la fuerza como nosotros sabemos que los imanes tienen fuerza para los metales? ¿Puede un alma llamarla a Dios, atraerla como obligarla a ir? ¿Acaso Faustina nos está diciendo mis virtudes y mis esfuerzos heroicos? Y supe que ellos atraían a Dios hacia mi corazón. Por eso comprendí que no era suficiente preocuparme solamente por las virtudes ordinarias, sino que debía ejercitarme en las virtudes heroicas. ¿Cuáles son las virtudes ordinarias? Nosotros sabemos que fe, esperanza y caridad, principales, las principalísimas virtudes teologales, que tenemos que practicar, ejercerlas, son como 3 semillas que hemos recibido en nuestra vida y tenemos que hacerlas crecer y dar frutos, fe, esperanza y caridad. Por eso en la Divina Misericordia hablamos tanto de que la confianza que nos pide el Señor es el sumum de todas las virtudes, que sintetiza la fe, esperanza y caridad, la confianza, con una profunda humildad y contrición. Todo eso encierra la confianza. Por lo tanto, es
una virtud más plena, la más necesaria para estos tiempos, la confianza, y la que el Señor nos va a permitir vivirla. Siempre Dios permite dos cosas: vivirla, siempre va a dar la gracia de esta virtud, porque es una gracia, y siempre nos va a dar la posibilidad de vivirla al grado sumo, al máximo grado que podamos vivirla, porque podemos vivirla de un modo tibio, podemos vivirlo de un modo calentito, caliente o muy caliente, ardiente. De eso se trata. Las virtudes heroicas es llegar a vivir la virtud de un modo bien ardiente. Y Dios siempre nos va a dar la gracia para vivir eso. Bueno, lo vamos a ver con más detalle al terminar el numeral. Por eso comprendí que no era suficiente preocuparme solamente por las virtudes ordinarias, sino que debía ejercitarme en las virtudes heroicas, aunque por fuera parecieran cosas totalmente normales. Sin embargo, el modo sería distinto, distinguido solamente por el ojo del Señor. Vivir la heroicidad de las virtudes no es algo que implique hacer nuevas cosas, más cosas, sino significa hacer de un modo nuevo lo mismo que hacemos, siempre que sea la voluntad de Dios. Uno puede vivir heroicamente su vocación, su matrimonio, su relación con el cónyuge, con los hijos, con el tiempo en el que nos toca vivir. Sí, heroicamente, ¿qué quiere decir? Que ha llegado un punto, la dificultad, que tenemos que armarnos como para una guerra espiritual. Perseverar en la paciencia, perseverar en la confianza en la bondad de Dios, en medio de las dificultades que nos tocan vivir. Son realmente algo de tiempos extraordinarios, para personas extraordinarias que se dejen llenar por las gracias extraordinarias que Dios está dispuesto a dar. Si estamos en tiempos tan difíciles, si alguno de ustedes por situación de enfermedad, o situaciones de dolor, de familia, sufrimientos, de cruz, piensa que es imposible, o piensa que la situación la está ahogando, es porque el Señor le está llamando a vivir de un modo heroico esta virtud especialísima de la confianza en Dios, de la confianza en la bondad de Dios. Los tiempos difíciles que vivimos son lo que pasa a lo largo de toda la historia, en el sentido que Dios busca que confiemos en su bondad y el enemigo de Dios busca que desesperemos de la bondad de Dios. Claro, tanto mal, enfermedad, tanta injusticia, tanta corrupción, tantas faltas de ganas de vivir por cómo el mundo se ha hecho, se hace a sí mismo. Todo tiende a que demos un pasito interior de desconfiar de la bondad de Dios. Ese es, en definitiva, el paso decisivo de nuestra vida. Confiar o desconfiar de la bondad de Dios. Todas las maldades en el mundo, la maldad del pecado sembrada por el enemigo desde el principio, en Adán y Eva, hasta el día de hoy que cada uno de nosotros ejercita esa orientación al pecado, lleva como veneno, el peor veneno es producir en el corazón de cada uno de nosotros una desconfianza en la bondad de Dios. Y por lo tanto, todas las cosas malas que pasan en el mundo, fruto siempre del pecado, la injusticia, las peleas, incluso los egoísmos, los desentendimientos, las vanidades, los orgullos, todos los pecados que pueden pasar en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestra parroquia, donde Dios nos ha puesto, en los colegas, en el trabajo, en nuestro país, en el mundo. Toda esa maligna savia que lleva el pecado busca hacerte desconfiar de la bondad de Dios. Te busca hacer desconfiar de la bondad de Dios. Entonces, estos tiempos que Dios permite, porque el demonio no puede hacer nada si Dios no le permite, tan difíciles son porque el Señor ha elegido a las personas que vivimos las circunstancias que nos tocan vivir, en la vocación que nos ha dado Dios. Siempre va a estar la gracia, y si son pruebas tremendas, difíciles, dolorosas, angustiantes,
es porque puedes, es porque está la gracia, es porque, como dijo el Papa, el Señor llama a sus mejores soldados a sus más difíciles batallas. Entonces, quiere decir que el Señor te ha elegido, te ha puesto privilegiadamente en estos tiempos y con las dificultades que te tocan vivir, porque te va a dar la gracia extraordinaria, maravillosa, superior al mal, y va a hacer en tu alma algo maravilloso, forjar las virtudes de un modo heroico. Y lo que le pasa a Sor Faustina es lo que describe lo que ella está viviendo. A ella le tocaba vivir en su contexto. Estaba medio enferma y tenía algunos trabajos, no le daban un oficio concreto porque estaba con su tema de salud que ni se sanaba ni se enfermaba totalmente. Entonces sufrió muchísimo su situación de salud, los apremios de la causa de la Divina Misericordia. Se veía apremiada a obrar, pero a la vez la salud la retraía. Los directores espirituales, el padre Sopocko, el padre Andras, que era su director espiritual entonces, no terminaban de darle un buen camino. Entonces, y las incomprensiones de las otras hermanas, de la superiora, de la casa. Entonces, Sor Faustina debía ejercitarse en medio de todas las dificultades de un modo heroico, en las virtudes. Y ustedes recuerden algo, para estudiar la causa de beatificación y canonización de una persona, la Iglesia, el día de hoy, desde hace mucho tiempo, recordemos los 4 pasos para llegar a proclamar a una persona santa, para llegar a canonizar, que sería el último paso. Primero le declara siervo de Dios. Cuando una congregación o una diócesis inicia el estudio de la vida de una persona que ha fallecido en olor de santidad. Después, el segundo paso es venerable, el tercero es la beatificación y el cuarto la canonización. Recordemos entonces, siervo de Dios, venerable, beatificación y canonización. Entonces, cuando empieza el estudio, cuando se declara a alguien siervo de Dios, es porque una diócesis o congregación empezó el estudio de una persona que comenzamos a llamar siervo de Dios a partir de que empieza ese estudio y que la Santa Sede aprueba el inicio de ese estudio. En ese momento, en ese proceso, se leen todo lo que escribió, se colectan todos los testimonios, y la Iglesia lo que busca en lo que escribió, en lo que manifestó públicamente, en los testimonios de los que vivieron con esta persona, sea religioso, sacerdote, monja, sean laicos, grande, adulto, joven, que haya vivido las virtudes de un modo heroico. Eso es lo que busca este primer paso del proceso, vivir de un modo heroico las virtudes. Ahora, claro, en el proceso sí, si se aprueba eso, que vivió heroicamente las virtudes, pasa a ser venerable, se lo declara venerable, y a partir de ahí la Iglesia dice, bueno, le pedimos a Dios un signo, y ese es el milagro que se aprueba para la beatificación, y después de la beatificación otro milagro para la canonización. Ahora, de repente vemos que una persona se le puede estudiar la vida y decir, sí, vivió de modo heroico las virtudes. Claro, pero en el momento que les tocó vivirlas, a las virtudes, fueron una pesadilla. No las virtudes, sino la circunstancia que le tocó vivir para ejercer heroicamente esa virtud. O sea, cuando nadie creía, él creía. Cuando nadie esperaba en Dios, él esperaba en Dios. Cuando nadie sabía amar hasta el detalle, amaba hasta el detalle. Así fue Sor Faustina. Entonces, la Iglesia reconoce que ha vivido heroicamente las virtudes y, en definitiva, que Dios ha sido providente, permitiéndole las dificultades que vivió el siervo de Dios, porque en esas dificultades hizo brillar las virtudes heroicas, sin las cuales no gozaremos más de Dios en el cielo. Esas virtudes heroicas nos permitirán escalar bien cerquita de Dios en la eternidad. Son esas virtudes heroicas las que permiten
consiguen de Dios que Él vaya al corazón. Como le dije, escribe acá Sor Faustina, que no es teóloga, que no estudia un proceso de canonización. Dice: comprendí que el Señor miraba con amor mis virtudes y mis esfuerzos heroicos y supe que ellos atraían a Dios hacia mi corazón. Esas virtudes heroicas hacían que Dios venga al corazón, hacía que Dios venga hacia la criatura, hacia el pecador, hacia el débil, por esos esfuerzos heroicos, en vivir las virtudes. Y el día que pasemos a la vida eterna, nos daremos cuenta que esas virtudes en definitiva lo que han hecho es que nosotros nos acerquemos al corazón de Dios de modo privilegiadísimo. Así que no tengamos miedo a las dificultades que nos tocan vivir, porque si el Señor las permite la acción del mal en el mundo, el mal que viene del pecado, del demonio, pero Dios le ha dado rienda, es porque puede obtener de ti algo maravilloso. En el fuego se aquilatan los metales, sale lo mejor del oro, se lo purifica y se lo separa de los otros metales cuando es llevado al fuego. No tengan miedo, tengan confianza. Jesús en vos confía. Jesús en vos confía. Las dificultades que estamos viviendo, sintámonos, de un modo es misterioso y difícil a veces incluso de explicar, pero privilegiados. Porque Dios nos permite vivir de un grado heroico la confianza en la bondad de Dios, sostener la bandera de la confianza en la bondad de Dios en tiempos tan difíciles. Es nuestra misión, y algún día, bueno, es también muchas veces nuestra cruz, pero algún día será también nuestra gloria, nuestra gloria. La Divina Misericordia trajo para estos tiempos que podamos enarbolar la bandera de la confianza en la bondad de Dios, a un tiempo en el que las personas están desesperadas, tristes, deshechas, perturbadas, porque necesita de ti que enarbole la bondad de Dios y la comunique a los demás. Es tu misión, será también tu cruz, pero será tu gloria, ya aquí en la tierra. Porque los esfuerzos que hagas por difundir la Divina Misericordia atraerán de Dios, atraerás a Dios a tu corazón. Y en la vida eterna estará muy cerca del corazón de Dios. No tengan miedo a las virtudes heroicas. No tengan miedo a vivir la confianza de un modo heroico, porque es lo propio de la Divina Misericordia. Es lo que vivió Sor Faustina y lo que nos toca a nosotros. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les comparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Regno